Invito ahora a doctora Laura Raquel Bordón de Fernández, asesora de la Dirección General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud y Bienestar de Paraguay para coordinar los trabajos. Anteriormente, la doctora Laura Raquel era asesora jurídica de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de ISAMISA. Entonces, puede llamar los componentes de la mesa. Informo que ella tiene un vuelo, entonces cuando será el debate, asumo yo la mesa para moderar el debate. Gracias. Buen trabajo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como dijo Mónica, es la última mesa y no por ello la menos importante. Voy a llamar sin más preámbulo a las personas que más saben acá. Por favor, invito a formar parte de esta mesa al señor Ken Shadlin, señor Reinaldo Guimaraes y el señor Antonio Carlos Becerra, por favor. Iniciamos la primera exposición con el señor Ken Shadlin. Él es politólogo en el Departamento de Desarrollo Internacional de la London School of Economics. Trabaja con la economía política, comparativa e internacional del desarrollo. Sus áreas principales de investigación incluyen las políticas de propiedad intelectual globales y transnacionales y las políticas de comercio e integración económica, incluso los acuerdos de comercio norte-sur y la OMC. Investiga las implicancias que el nuevo régimen global de propiedad intelectual presenta al desarrollo tardío y las varias maneras por las cuales las nuevas normas y reglas globales de propiedad intelectual son transmitidas a nivel nacional y afectan a las prácticas nacionales. ¿Quién, por favor? Gracias. ¿Está prendido? Bueno, voy a hablar en español, espero que me entiendan, pero estoy aquí en Argentina, me hace sentir más cómodo hablar en español. Antes de todo, como todo el mundo ha hecho, quiero expresar mis agradecimientos a los organizadores técnicos de la logística para invitarme aquí. Pues han sido 2 días muy lindos, yo he aprendido muchísimo de las conferencias muy excelentes de ayer y de hoy por la mañana. Y tengo que decir con completa sinceridad que para mí es un honor compartir la mesa con esos 2 señores que han jugado un papel importante en el caso de Brasil. Yo voy a hablar sobre este tema los diapositivas son en inglés. Voy a hablar de este tema de la política y la práctica de TRIPS Implementation. No, ¿cómo hago moverla? ¿Qué hago? Ahí. ¿Ah? Ok. Para empezar, el tema de implementación es clave. Todo tiene que ver con implementación. Todas las cosas que a nosotros nos importan tienen que ver con implementación. Las preguntas, las cuestiones, las respuestas son de implementación. ¿Qué hacen los países a nivel nacional? ¿Cómo toman las nuevas normativas globales y los ponen en normativas y prácticas a nivel nacional? Como escribí aquí, todos los efectos que vivimos diariamente son resultado de cómo las reglas internacionales son como implementadas localmente. Y me llama la atención no solamente las leyes escritas, como laws on the books, sino también las leyes en la práctica. Todo, las tasas de patentamiento, como el grado de cobertura de cuántos medicamentos están patentados en un país en cualquier momento, las condiciones para entrar al mercado, los precios, todos son una función de implementación y otras cosas, no solamente de propiedad industrial. Yo tengo 2 proyectos, sobre implementación y yo voy a tratar de hablar de los 2 proyectos en 20 minutos y creo que lo puedo hacer, si no, perdón.
uno hace un análisis comparativo del sistema de patentes en América Latina. Estudio los casos de Argentina, Brasil y México, las 3 economías más grandes del mundo, de la región. Y en esta época, desde los años 80 hasta la actualidad. Y el resultado, el outcome que estudio en este proyecto son políticas, las políticas públicas. ¿Qué son los nuevos sistemas de patentes en materia de farmacéuticas? El otro proyecto es un análisis más empírico y son como maneras de abordar los desafíos de secondary patents, como patentes sobre nuevas formas de moléculas, polimorfos, nuevas composiciones, formulaciones, nuevos métodos de utilizar un medicamento, una molécula ya conocida. Y en este proyecto estudio como 10 países de todo el mundo, de África, de Asia, de América Latina, más los países como las oficinas de patentes trilaterales. Y aquí estudio cosas como Section 3D en India, anuencia previa en Brasil, no sé por qué lo escribí dos veces, como directrices de examinación, oposición pre-grant, etc. En este proyecto, el objetivo de análisis no son las políticas públicas sí mismas, sino los resultados que están produciendo los sistemas de examinación de patentes. Antes de hablar de estos 2 proyectos, quiero hacer un comentario muy breve. Yo creo que toda la información que puse en este lámina, toda la información es muy obvia, pero vale la pena como subrayarla. Y eso es que, como dice en cursiva, que no es fácil observar los efectos de la falta de acceso. Hemos hablado mucho de impacto, de estudios de impacto, qué va a ser el impacto. Es muy difícil saber. Una razón es porque la falta de acceso no necesariamente significa como la muerte. El título es ¿dónde están los cuerpos? ¿Okay? Bueno, hay casos, si yo no recibo los medicamentos, voy a morir y se puede contar como tener un body count. Pero no todas las enfermedades, no todos los asuntos son así. Yo creo que el caso SIDA es el caso emblemático de todo este tema, porque si no reciben los antirretrovirales vas a morir. Pero en otras cosas, pues puede que si no tengas acceso a un medicamento patentado, utilizas otro medicamento, un tratamiento inferior, pues sigues viviendo, pero con mucho dolor, mucho sufrimiento, tienes que cambiar puestos, tienes que gastar mucho dinero, ir a la clínica 5 veces a la semana. Tiene muchas privaciones, muchas dificultades que son creadas por la falta de acceso, pero son muy difíciles de medir, muy difíciles de cuantificar. La otra cosa es que tener acceso puede como cambiar los problemas a otros lugares que son menos visibles. Si pagamos más dinero para tratar pacientes con SIDA, tenemos menos dinero para tratar otros pacientes. Bueno, como yo creo que la punta de bala, la tercera aquí, que con differential pricing, si las empresas farmacéuticas van a dar, yo creo el número $2 al día, en vez de $1 al día, que sería a lo mejor el precio con competición de genéricos. Bueno, es una reducción de precio, pero cuesta más y con el dinero que más está gastado en estos medicamentos, hay menos dinero para hacer otras cosas, para emplear los médicos, para el equipo, etc. La tercera cosa es que muchísimas de las cosas que estamos hablando en estos días tienen un atributo temporal. No se sienten hasta el futuro. Si la oficina de patentes da una patente sobre una nueva formulación de un medicamento, eso tiene la posibilidad de extender el periodo de exclusividad. Por eso no nos gusta. Pero no va a extender el periodo de exclusividad hasta que la patente sobre la molécula, el compuesto, expire. Es decir, estamos haciendo de decisiones que tomamos hoy que no tengan efectos hasta 10, 15 años en el futuro. Es muy difícil saber el efecto.
Todo eso, yo creo, como dije para empezar, y no quería gastar tanto tiempo en pero yo creo que todos estos puntos son obvios, pero olvidados muy frecuentemente. Y tienen efectos en la política, porque como han dicho muchísimas personas aquí, la política de propiedad industrial está mezclada con la política de comercio. No se negocia en un vacío. Y cuando están hablando con los exportadores o los ministerios de comercio, ellos pueden dar números de beneficios que reciben con mejor acceso al mercado. A lo mejor los números que dan están equivocados, pero tienen una metodología para calcular que si entramos en este acuerdo, tendremos esta arancel en este bien y vamos a sacar exportaciones de este número de dólares cada año, etc. Pueden dar números. Nosotros, es muy difícil dar números de los efectos. Y eso, yo creo que la dificultad de contar los cuerpos complica la política. Bueno, perdón por tardar tanto. Hablemos de estos tres países. Hay dos épocas, en inglés digo waves of change, como épocas de cambio. En los años 90 los países estaban introduciendo nuevos sistemas de patentes sobre productos farmacéuticos, no los tenían antes. Las preguntas, las cuestiones centrales fueron ¿cuándo hacerlo? Lo de las transiciones y cómo hacerlo. ¿Con retroactividad o no? Específicamente, ¿qué hacemos con las patentes y las solicitudes que tienen fechas de prioridad antes de 1995? ¿Los olvidamos de ellos o damos una manera de protección? El debate en los años 90 no fue si conformar o no conformar a las nuevas reglas globales, sino cómo conformar. Y por eso digo que la variación es como grados de sobreconfirmar, overcompliance. Todo el mundo es TRIPS Plus. La cosa es, ¿qué tan TRIPS Plus es? En la segunda época, en los años, en el siglo XXI, estamos como encarando los problemas provocados por los nuevos sistemas de patentes farmacéuticos. El precio de medicamento, que hacen los patentes secundarios sobre periodos de exclusividad, barreras a la entrada al mercado. Quiero anotar que los contornos del debate se vuelven más y más estrechas en cada época. ¿Qué estábamos debatiendo en los años 80? Sí o no, los países en desarrollo deben tener patentes farmacéuticas. Eso fue la cuestión. ¿Qué estábamos debatiendo en los años 90? ¿Cuándo y cómo introducir patentes farmacéuticas? ¿Qué estamos debatiendo hoy en día? ¿Cómo respondemos a los problemas que tenemos? ¿Por qué tenemos patentes farmacéuticas? Cada debate es más estrecho que el anterior. Hay mucha información acá. Solo llamo la atención a las filas arriba como sombreadas. Dos maneras de pensar como de las opciones. Cuando patentes quiere decir cuando empezar a dar patentes farmacéuticas, y pipeline es lo que estaba diciendo, qué hacemos con las de antes de 95. Todas las patentes después de 95 tienen que los tratan inmediatamente o en un mailbox, pero los de antes de 95 tenían como una flexibilidad dentro de TRIPS. Y escribí lo que demanda o lo que requiere TRIPS, lo que requería USTR y los tres países que estudió. Bueno, México introdujo un régimen, lo que yo titulo como hyper maximalist. Hizo de todo. Bueno, muy temprano, 91, y con un pipeline. Argentina, más minimalista. Hasta finales de 2000, sin pipeline. Las solicitudes de 95 en adelante van en el mailbox y los estudiamos a partir del 20 y pico de octubre de 2000, pero los de antes de 95 nunca van a tener patente en este país. Brasil, maximalista. No tanto como México, pero es un régimen maximalista. Mayo de 97 con retroactividad.
hablemos un poquito de los efectos. Hay varias maneras de estudiar efectos. Lo que yo hice es, yo fui a buscar todas las nuevas moléculas, todos los medicamentos aprobados por US Food and Drug Administration en los 9 años, de 96 a 2004. Encontré todas las patentes asociadas con estos medicamentos en el Orange Book. Encontré 159 drogas con 626 patentes. Luego fui a buscar las solicitudes en los 3 países, si los hay, porque no todas las solicitudes se depositan en cada país. Y en cada país busco qué pasó. México, 260 patentes concedidas. De ellos, muy pocos de pipeline, porque estos patentes vinieron después de 91, mayoría. 94 de las drogas en el dataset están patentados en México. Argentina, 81 patentes de este 600 y pico, 81 están patentadas acá, como 29% de los medicamentos tienen patente. Brasil tiene muchísimas patentes y casi todos son por el pipeline. Eso yo creo que no hay como laser, pero lo más importante es que de 80% de estos medicamentos que tienen patente en Brasil son por el pipeline. Avancemos a segunda ola. Y yo puedo pasar un mes en este diapositiva, no lo voy a hacer. Nada más que decir que en México vemos mucha continuidad. En Argentina vemos mucha continuidad, pero de lados distintos. En México están continuando como reinforcing, digo en inglés, como maximalismo. Y yo creo que en Argentina están continuando y reinforcing como el minimalismo. Y tengo varios ejemplos que puse aquí y podemos hablar más luego, pero si empiezo a hablar sobre estas puntas de bala, nunca voy a terminar. Quiero decir que nada más llamar la atención a lo que escribí, timing. Yo creo que lo más importante en México es que lo hizo tan temprano. Empezaron a dar patentes farmacéuticas tan temprano que cuando en los años 2000, cuando hubo como un cambio de perspectiva del gobierno, cambio de sentimiento, como en inglés decimos the penny dropped, se daba cuenta, ay, qué errores cometimos, hay que cambiar algo, fue demasiado tarde. Había cerrado la ventana, porque la industria nacional se había desmantelado, no había. Entonces el gobierno, el Ministerio de Salud está buscando aliados en el sector industrial, no los hay, porque el sector desapareció, el sector nacional. Eso no pasa aquí, porque yo creo que la manera de implementar TRIPS en este país dio más espacio, como habló ayer Mariano Genovese, y dio más espacio para el sector nacional para acomodarse y sigue con mucha influencia y mucha interacción para seguir como luchando. Cuando yo analizo el caso de Argentina, digo que Argentina perdió la guerra, porque ahora Argentina tiene patentes farmacéuticas que no lo tenía antes, pero sigue ganando las batallas como en el nuevo terreno. Brasil, no voy a hablar mucho de Brasil porque mis compañeros van a hablar mucho de Brasil. Brasil hizo como una reversal parcial. Introdujo muy pocos años después de esta ley maximalista de 96, introdujo el sistema de anuencia previa, que Antonio va a hablar, reformas al sistema de licencias compulsivas, que todo el mundo conoce, y hasta utilizarlos. Y cuando digo utilizar en quotation marks, quiero decir no solo dar una sola licencia obligatoria, sino utilizar la amenaza. Okay. Yo creo que tiene mucho que ver con los problemas que el nuevo sistema de patentes, más que todo los de pipeline, tenía sobre el sistema de salud, y sé que Reinaldo va a hablar sobre este tema, entonces no sigo, nada más digo que el timing fue posible porque la decisión de cambiar dirección vino 2 años después, o 2 o 3 años después de la decisión inicial, en vez de más que una década en la Casa de México, y esta comparación es importantísima. Y la otra cosa es que yo creo que el Ministerio de Salud se ha dado cuenta de que estas reformas no son suficientes.
no son suficientes en sí mismas y por eso Brasil tiene como una política industrial en el sector farmacéutico. Y estábamos hablando antes, y Yuri estaba hablando de como la necesidad de tener como una política industrial, como reindustrial. En Brasil están haciendo esfuerzos que yo no veo en otro país en América Latina para crear como una política industrial sectoral focalizado sobre este sector. ¿Cómo va de tiempo? ¿Puedo? ¿5 minutos más? ¿5 más? Ah, perfecto. Ok. Bueno. Dije que el segundo proyecto sobre análisis empírico. Okay. No voy a demorar mucho en esto, pero ¿cómo responder a los problemas de patentes secundarias? El problema es que, como dije antes, y creo que todo el mundo sabe, que las patentes, la acumulación de patentes secundarias puede extender los periodos de exclusividad. Todo el mundo lo sabe. A los que critican lo llaman evergreening, a los que lo hacen lo llaman patent lifecycle management, pero están haciendo lo mismo. Si tomamos la definición de evergreening que utiliza Carlos Correa y sacamos los adjetivos trivial y mirror y cosas así, es la definición exactamente igual a lo que la industria farmacéutica llama patent lifecycle management. Vamos a acumular la máxima cantidad de patentes para como prolongar nuestra periodo de exclusividad. Pues, ¿cómo responder? Hay dos maneras. Puedes responder al final. Es lo que, como con litigio. Lo que pasa es que los jueces más o menos corrigen los errores que hicieron las oficinas de patentes. Esto crea un problema de bien público. Si yo invalido tu patente y si pierdo, todos los costos me caen a mí. Si gano, es dominio público, todo el mundo puede entrar al mercado. ¿Qué hacemos? Pues esto es una de las cosas donde Estados Unidos sí es un buen líder y sí es un buen ejemplo. Porque antes estábamos hablando de Hatch-Waxman, o Claudia habló de Hatch-Waxman, pero hay parte de Hatch-Waxman que no se habla mucho. Es que Hatch-Waxman da un incentivo. Si tú challenge una patente se llama Paragraph 4 de Hatch-Waxman, y si dice que está inválido, y si ganas, tú recibes 6 meses de exclusividad que compartes con el originador. Esto es como en inglés tenemos la frase un bounty, es como un premio. Okay. La otra manera de encarar el problema es ex ante. Es denegar a las patentes secundarias en el periodo de examinación. ¿Por qué? Porque tener tantas patentes complica la vida a todo. Hacen los costos de búsqueda, son muy difíciles de eliminar. Bueno, entonces, lo más fácil es prevenirlos pues, de una vez. Lo que yo quiero decir una cosa, primero, antes de seguir. Estos son equivalentes funcionalmente, es decir, son 2 estrategias para cumplir la misma meta: minimizar los efectos de secondary patents sobre términos de exclusividad. En los países en desarrollo, por razones que podemos platicar después, si el tiempo nos permite, hay un bias hacia preemptive measures, ex ante approach. Son completamente aceptables en TRIPS, están promovidas por todo lado, Corea, UNAIDS, WHO, no es todo eso, Corea, UNAIDS, Comisión de Intellectual Property Rights de UK, todo el mundo está diciendo, hágalo. Pero no sabemos muy bien lo que están haciendo o los efectos. Cuando hablo de preemptive approach, hablo de 3 dimensiones. No me demoro en mucho, pero somos frases de patentabilidad o de ley de patentes como pautas de examinación, Section 3D, etc. Compartir la tarea de examinar como hacen en Brasil y tener un sistema de opposition muy robusta como tiene en India, que todo el mundo puede usar y es muy fácil de usar y entra formalmente en el proceso, lo que llaman como un proceso contencioso. ¿Qué hago? En la metodología es
parecido a lo que describí antes con los patentes de FDA. Es que tenemos la base de datos de todas las aplicaciones de todas las solicitudes farmacéuticas depositadas a través de PCT en los años 2000 a 2002, 3 años. No sé decir code. Es decir, clasificamos cada solicitud, es primaria o es secundaria. Es una tarea difícil. Encontramos la National Phase, donde existen, buscamos los resultados. Importante, revisamos como prosecution history, el proceso de prosecución, porque quiero saber no solamente qué tantas son rechazadas y qué tantas son concedidas, sino también queremos saber en el caso de rechazo, qué fue el papel de Anvisa. En el caso de rechazo en India, qué fue el papel de Section 3D, etc. Es más difícil hacer eso en un sistema como este con guidelines, porque todo está haciendo dentro de la oficina de patentes de una manera es difícil saber. ¿Y qué queremos saber? Si diferencias en sistemas de patentes generan diferencias en resultados. Y una manera de poner esta pregunta en lengua muy básica es todas las flexibilidades que ya tenemos 20 años discutiendo importan, tienen un efecto. Y bueno, los resultados, si me invitan en 6 meses o 8 meses, te doy todos los resultados. Pero ahora estamos... Sí. ¿Terminó? Sí. No voy a quitar más tiempo. Yo voy a terminar aquí. Estos 5 puntos en question and answer, si tenemos tiempo, podemos hablar más. Pero yo voy a terminar aquí. Muchas gracias.